El video es para más 18. ¿Acaso estás retándome? Star Crusher, The World. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Sinceramente, Berserk es una historia que más veces que la vea no me deja de sorprender. La manera de cómo se desarrolla la premisa, los personajes y cómo son introducidos cada uno de los conflictos tanto internos como externos, con sus altas y bajas, es algo que como espectador se agradece gratamente, ya que bajo mi punto de vista es algo más enriquecedor ver las diferentes posturas, o mejor dicho, ver la misma historia con diferentes ángulos. Por mencionar un ejemplo, vemos con la figura de Griffith encarnada en el Halcón de la Luz, la cual representa esperanza, a su vez que es visto como el salvador de la humanidad, ya que es presentado de una manera apoteósica en la historia. Un manga que juega con muchos tintes oscuros, es algo visualmente impactante ver un poco de blanco en un contorno totalmente oscuro. No obstante, en ojos de otros, aquella misma luz puede ser incluso la que traiga agonía y sufrimiento. Este elemento no solamente se encuentra en la síntesis de su narrativa, sino que también es un recurso indispensable en las batallas. Las batallas en el manga de Miura, más que ser monótonas, son todo un evento. Cada una agrega un nuevo concepto en la ejecución de cómo desarrollar un buen combate. Evidentemente, Berserk, al estar inspirada en una época como lo sería la Edad Media, no tiene el más mínimo miedo en mostrarte cómo era la brutalidad en aquel entonces, mostrándonos a lujo de detalle la carnicería que presenciaban los cientos de soldados en las guerras, en donde solo los más fuertes podían darse el lujo de saborear la victoria. Así que, con esta idea en mano, el fandom siempre se ha preguntado quién realmente ganaría un combate entre estos dos míticos personajes. Hablamos de nadie más que de Guts, el asesino de apóstoles, y de Zod, el guerrero inmortal. Si bien ambos ya se la han visto enfrentándose en el pasado, aún no sabemos con certeza quién saldría como ganador, porque como recordaremos, siempre sus combates son interrumpidos antes de llegar a una resolución. Sin embargo, con lo visto en su último combate y los nuevos acontecimientos presenciados en su historia, podría decirse que ya tenemos una idea de quién ganaría entre estos dos dioses de la guerra. Antes de comenzar con el análisis, quiero aclarar que me estoy basando con todo lo que se ha visto hasta el momento en el capítulo 363 del manga, así que, sin más introducción, hola amigos del internet y fanáticos de Berserk, esto es Guts vs Zod. ¿Quién es más poderoso? Nacido del cadáver de una mujer muerta y posteriormente siendo adoptado por Shizu, Guts es uno de los protagonistas que más han sufrido en el mundo del anime y manga, siendo adiestrado en el uso de la espada desde muy joven por su padre adoptivo Gambino, el líder de una banda de mercenarios. Guts comenzaría a participar en el campo de batalla a la edad de 9 años, en donde mataría a su primera víctima. Una vez experimentando en carne propia lo cruel y lo injusto que puede ser vivir en este mundo, siendo tachado como un niño maldito por nacer de la muerte, el joven protagonista lo daría todo, pese a las tragedias que le rodeaban. Después de acabar accidentalmente con la vida de Gambino bajo defensa propia, Guts se convertiría en un mercenario, y uno demasiado bueno por decirlo de otra forma. Su eficacia y habilidades en el arte del combate lo harían destacar entre cientos de soldados. La determinación del joven mercenario para darlo todo en el campo de batalla, sin importarle lo más mínimo su vida, sería un detalle que le llamaría mucho la atención a Griffith, el líder de la prestigiosa Banda del Halcón, un grupo de mercenarios conformado en su mayoría por adolescentes, en donde sería gracias a su hábil líder que han logrado ganar múltiples guerras que, comparándolos con otros ejércitos, serían imposibles de conseguir. Una vez Guts forma parte de este grupo, comenzaría a experimentar cosas que jamás había sentido, como lo sería el calor de una familia, un lugar en el cual es aceptado y elogiado por su eficacia en las misiones que efectuaría con la Banda del Halcón,
Igualmente, aprendería valores como lo sería el compañerismo y la amistad con cada uno de ellos, en especial con Griffith. Además de lograr sentir lo que es el amor en un mundo lleno de hostilidad. Evidentemente, estas son emociones que el protagonista jamás había percibido. No obstante, una profecía debía de cumplirse cada 216 años. Llegaría el eclipse y Guts vería cómo aquella familia se le fue arrebatada por aquellos demonios conocidos como apóstoles. Pese a sentir una desesperación indescriptible, sería nuevamente su dolor y sed de venganza que lo mantendría con vida, teniendo ahora un fin que justifique su existencia. El mercenario pasaría a llamarse el Espadachín Oscuro, un cazador experimentado en la aniquilación de las criaturas de la noche, en donde a través de su armamento los haría experimentar la misma agonía y el dolor que le provocó cada uno de ellos. Esta versión del personaje es la más oscura, desalmada, sanguinaria y salvaje que nos ha entregado el amante del Hiatus Kentaro Miura. Guts contaría con un increíble armamento para acabar con estos seres, teniendo cuchillos con los cuales tiene una excelente puntería, bombas con un amplio rango de destrucción, una prótesis metálica que cuenta con una ballesta automática, teniendo la capacidad de disparar cientos de flechas en cuestión de segundos, además que guarda un cañón integrado. Sin embargo, su arma más característica sería la Dragon Slayer. Masivo, grueso, pesado, era demasiado grande para llamarla una espada. Creada por el herrero conocido como Godot, la Dragon Slayer fue hecha con la finalidad de matar dragones, aunque nuestro mercenario la usaría para acabar con la vida de los apóstoles, unos seres sumamente poderosos con capacidades únicas. Para que tengan una idea, Guts fue capaz de vencer una polilla gigante con la capacidad de romper la barrera del sonido, un hombre con una armadura de roca capaz de efectuar 1000 golpes en cuestión de segundos, además de soportar una poderosa llamarada de fuego. Y si crees que esto es todo, la determinación de este hombre no conoce límites. Puede atravesar murallas de fuego, caer de 30 metros de altura y recibir golpes de un mono gigante y enfrentarse a un dragón de diamante. Como último armamento presentado en la historia, el personaje recibiría la Berserk Armor, una armadura que le brinda unas capacidades físicas impresionantes, teniendo una fuerza, resistencia y velocidad sobrehumana. Asimismo, si no estás al pendiente del arco del dios marino, el personaje fue capaz de enfrentar a toda una isla repleta de parásitos y de derrotar al mismo dios del mar, cuando Guts perdía al mismo tiempo cada uno de sus sentidos. Sin embargo, el tipo seguía de pie, y este, damas y caballeros, es Guts, el Espadachín Oscuro. Nosferatu Zod, o mejor conocido como Zod el Inmortal, es uno de los personajes más míticos y queridos por la comunidad, siendo prácticamente un guerrero legendario en su universo. Los orígenes del personaje de Zod siguen siendo un total misterio aún en la actualidad, pero se tiene registro de que posiblemente haya sido uno de los miles de soldados que se ha enfrentado al rey Gaiserik. Esto basándonos en el hecho de que el apóstol admite tener más de 1000 años al enfrentarse con este último. Desde que se convirtió en apóstol, ha liberado una infinidad de batallas alrededor del continente, convirtiéndose prácticamente en la pesadilla de cualquier mercenario. No por nada, desde que fue introducido en la historia, el simple hecho de escuchar su nombre ya genera un miedo irracional. El guerrero inmortal tiene una fuerza, resistencia y velocidad y reflejos sobrehumanos. Ya de por sí en su forma humana, o sea en su forma base, ya era capaz de acabar con grandes ejércitos él solo, e incluso se le amerita el hecho de que puede llenar todo un pueblo con los cadáveres de sus víctimas. Si me lo preguntan, Nosferatu Zod es por lejos un personaje curioso, teniendo un amor por las batallas y de enfrentar oponentes cada vez más fuertes. Estas actitudes me recuerdan mucho a cierto personaje, pero sin ser tan sádico. A pesar de no contar con una cantidad tan grande de armas, sería realmente su veteranía tan longeva que lo ha convertido en un experto en el uso de cualquier arma. No obstante, siempre se le ve portando dos grandes espadones en ambas manos, demostrándonos un gran adiestramiento.
Sin embargo, Zod utilizaría más su forma liberada de apóstol, con la cual aumenta todas sus capacidades físicas antes mencionadas. Solo para que tengan una idea de este aumento de poder, el tipo es capaz de soportar una lluvia de rayos de Ganishka, los cuales tienen una temperatura más alta que la superficie del sol. Del mismo modo, es capaz de derribar paredes y grandes estructuras de rocas como si fueran de papel. Además, una vez el apóstol entra en su forma liberada, adquiere nuevas habilidades, como lo sería la capacidad de volar por los aires y de contar con un increíble factor regenerativo que le permite conectar miembros mutilados, además de utilizar todo su cuerpo como un arma letal. Algunas hazañas que caracterizan el estatus de guerrero legendario y de guerrero inmortal sería ser elogiado por otros formidables guerreros, como lo serían Grumble y Locus, quien en palabra de ellos admiten que Zod se encuentra en un nivel completamente diferente. Además de participar en las típicas guerrillas vistas en el manga, Nosferatu tiene como rival de años a Skull Knight, un personaje que tiene un rango de poder semejante a la mano divina. Y hablando de la mano divina, Zod ha sido el único apóstol que ha atacado a un miembro de la mano de Dios. Evidentemente, todas estas actitudes surgen por su deseo de pelear con los más fuertes. De hecho, posiblemente este sea el contexto general de su sacrificio al utilizar su Behelit. Actualmente, sirviendo como la segunda mano de Griffith, el personaje ha participado en la pelea más mítica y legendaria que ha tenido en el manga, tanto como apóstoles, humanos y demonios y guerreros de leyenda. Realmente son pocos los guerreros que sobreviven a un combate con ese temible apóstol, siendo solamente aquellos que viven y mueren por el combate. Y este, damas y caballeros, es Nosferatu Zod, el guerrero inmortal. Ahora que conocemos la historia y habilidades de ambos, resaltaremos los puntos fuertes de cada uno, esto con la finalidad de saber qué tan bien se desarrollarían en el enfrentamiento. Comenzando por Guts, el espadachín oscuro partiría con una ventaja abismal en cuanto a velocidad de desplazamiento como en reacción. Si nos remontamos al capítulo 273 del manga, vemos como Guts, al utilizar la armadura Berserk, es capaz de esquivar consecutivamente los torbellinos del hechicero Daiba, al mismo tiempo que tuvo una velocidad de reacción al percatarse del ataque de un rayo de Ganishka. Otra virtud que favorece al espadachín oscuro sería su increíble resistencia / voluntad. Personalmente, aún sigo sosteniendo que la versión más fuerte del personaje sería la que presenciamos en el arco del dios marino, en donde vimos cómo le hizo frente a toda una isla entera llena de monstruos, y a su vez venció al mismo dios del mar, mientras que perdía sus sentidos. Evidentemente este logro sería gracias a ayuda externa, no obstante el mérito de ser un humano no desacredita el esfuerzo que ha puesto en cada combate. Por otro lado, Zod ha demostrado tener una fuerza incomparable, sin tomar en cuenta a Shiva, claro está. Además se tiene que agregar el factor de que solo se enfrenta con rivales cada vez más fuertes, siendo uno de sus puntos más fuertes ser un rival para Skull Knight, personaje que rivaliza con la misma mano divina. Además, otro punto en tomar en cuenta y que veo que mucha gente omite es la edad del apóstol. Zod ha admitido tener como rival a Skull Knight por más de un milenio. Este dato personalmente sería algo fundamental para saber la resolución del combate, ya que nos deja ver la longeva experiencia que tiene Nosferatu en comparación a Guts. Igualmente, su resistencia es otro factor en tomar en cuenta, ya que bajo la orden de Griffith fue mandado a Vitranis a detener momentáneamente a Ganishka, quien era el apóstol más fuerte hasta ese punto. Pese a no derrotarlo, Zod nos mostraría su increíble resistencia al soportar una infinidad de lluvia de rayos. Poniendo ahora las cartas más fuertes de ambos en la mesa, sus virtudes quedarían de la siguiente manera. Indiscutiblemente, la cosa quedaría en un empate en cuanto a habilidades y desempeño se refiere. Ahora mismo quiero presentarte
el porcentaje que tiene cada uno de derrotar al otro. A pesar de que Nosferatu Zod supere por muy poco a Guts, yo realmente pienso que el resultado terminaría con la muerte de ambos. Y antes de que me ataquen o me dejen sin casa, déjenles muestro mis argumentos. A pesar de que en su último combate, Guts dio un buen desempeño superando a Zod en su estado base, se debe de recordar que aún no vimos cómo actuaría este último una vez el apóstol tenga su forma liberada. El elemento de la armadura Berserk sin duda algunas supone un reto para el apóstol. Sin embargo, Zod ya se había enfrentado a este último. Cito textualmente: mi némesis, ¿planeas hacerle seguir el mismo camino que nosotros? Seguir nuestros pasos por el camino del infierno. Con esta cita sabemos que Zod ya se había enfrentado a la armadura Berserk, quien anteriormente la portaba el antiguo rey Gaiserik. Otro detalle sería la resistencia. Me gustaría enfatizar de manera más clara en este apartado. Vimos de buenas a primera que los rayos de Ganishka al impactar con la armadura Berserk sí influye un dolor para su portador, porque como recordaremos, la armadura no le brinda inmunidad, solo lo hace que no perciba el dolor. Por otro lado, su rival soportó una lluvia de rayos y cuenta con un factor regenerativo. No obstante, la resistencia de Guts, pese a no ser tan grande, es su determinación que brinda en el combate la que múltiples veces le da la victoria. El personaje peleó sin sentidos al encarar a un dios, además que es constantemente comparado con Skull Knight, un detalle muy importante en la narrativa para saber cuál era el potencial de Gaiserik en aquel entonces. Nuevamente y recapitulando, por un lado tenemos una determinación de hierro que es capaz de romper el flujo de la causalidad, y por otro vemos la ferocidad y la bestialidad de una criatura que no conoce límites al querer enfrentarse con los más fuertes. Sin duda algunas, mientras más avance la historia, Guts podrá superar muy fácilmente a su oponente, pero por el momento considero que el combate que efectuarían ambos terminaría en un empate, homenajeando de esta manera la rivalidad que tuvo con Gaiserik cuando este era humano, claro está. Pero como siempre, la opinión más importante es la tuya. Y bueno, amigos de internet y fanáticos de Berserk, ha sido todo de mi parte por esta ocasión. Como siempre, mis redes sociales, junto con mi canal secundario de gameplays y directos, estarán abajo en la descripción. Igualmente sería de mucha ayuda que dejaras tu like si el video te ha gustado y de igual manera que lo compartas. Por mi parte ha sido todo y nos vemos hasta la próxima.